Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Somos médicos y estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional en la materia Clínica Terapéutica Homeopática 2. Vamos a hablar acerca del reporte de casos clínicos a cargo de los autores del equipo número 3, Luna Montoya René, Tinajero Silva Karen, Zavala Ramírez Julio César y su servidora Jas Olivares Tiffany Elisa. Este trabajo lo realizamos alumnos del grupo 9HM4 en el ciclo escolar 2023-1 de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía a cargo del doctor González Soto Salvador, donde se atendieron 4 pacientes en múltiples consultas médicas con diversas patologías. En sí, utilizamos materias médicas citadas en dicha presentación, así como el uso del Open Rep Sinopsis para poder analizar los síntomas de cada paciente, como lo hicimos jerarquizando y repertorizando para darles así un diagnóstico y tratamiento óptimo e integral. El paciente número 1 es un femenino de 54 años con datos de enfermedad de reflujo gastroesofágico. En su ficha de identificación no hay datos de relevancia y los demás datos son confidenciales. Dentro de los antecedentes personales patológicos, las enfermedades infecciosas de la infancia tuvieron un diagnóstico de varicela a los 10 años de edad. Sin embargo, el resto de las enfermedades exantemáticas fueron negadas, mientras que para lo que son las intervenciones quirúrgicas, ella tuvo una mastectomía unilateral izquierda con linfadenectomía axilar derivada de un cáncer de mama que tuvo alrededor del año 2016, además de que tuvo una histerectomía con oforectomía bilateral debido a un diagnóstico de endometriosis alrededor del año 2019. Ambas patologías fueron resueltas sin complicaciones o recaídas. Para lo que son los antecedentes personales no patológicos, es importante dentro de la patología de esta paciente, ya que va muy en mano de lo que son los hábitos higiénico-dietéticos. La paciente no tiene ningún espectro de lo que es la actividad física en su vida cotidiana y como pueden ver, la alimentación pues tiene una frecuencia de consumo de res bastante alta, 4 veces a la semana, de pollo 3 veces a la semana y de cerdo 1 vez cada 2 semanas. Aunque frutas y verduras dice que las consume diario, ella no nos supo decir en qué ración las consume. Y bueno, su trabajo es ser ama de casa y en sus pasatiempos es cuidar a sus mascotas. Para lo que fue su padecimiento, bueno, ella se mantuvo con lo que es un dolor epigástrico, que se le fue agregando lo que es la pirosis y la dispepsia. Ella, al sentir el cuadro tan exasperante, decidió automedicarse con omeprazol 20 miligramos antes de cada comida y fue cuando solicitó una cita con su médico familiar. El 1 de septiembre de 2022 se presentó con nosotros con un dolor epigástrico que no cedía y una sensación de quemazón en la garganta que ella decía que iba en aumento. El médico familiar también le refirió hacia el servicio de gastroenterología para que se realizara diagnóstico y tratamiento a través de una toma de biopsia y endoscopía. No tuvo un resultado relevante, solo una infección por el Helicobacter pylori. Bueno, para la repertorización y tratamiento de la paciente, de primer contacto con nosotros fue importante recomendarle unos cambios estrictos en lo que son sus hábitos higiénico-dietéticos y también aunado lo que es una actividad física cotidiana. Usando el Open Rep Synopsis y toda la valoración en tanto su estado emocional y general, nosotros indicamos Natrum muriaticum 30 centesimal con una toma de 10 glóbulos 3 veces al día y un cáusticum 200 centesimal como única dosis complementaria a este tratamiento con una toma de 10 glóbulos. Se le hizo una cita para revaloración en 15 días. Ella tuvo 3 citas de revaloración. La primera fue el 15 de septiembre de 2022 y ella ya refirió una mejoría en el cuadro que remitió en sí todo el dolor epigástrico y la dispepsia. Lo único que se mantuvo fue la pirosis. Dentro de la valoración general, ella decía tener un antojo importante de lo que son alimentos grasos y nosotros hicimos la modificación hacia Causticum 30 centesimal en nuestra dosis de mantenimiento, que son 10 glóbulos 3 veces al día. Mientras que el 6 de octubre de 2022, ella decía que el cuadro ya había remitido casi en su totalidad, pero bueno, nada más decía que se exacerbaba después de comer alimentos irritantes o grasos. Y más que tener gusto por estos alimentos, ella decía tener muchas ganas de alimentos fríos. La modificación que nosotros hicimos también por su estado general y emocional fue sepia oficinales 30 centesimal, 10 glóbulos 3 veces al día.
Para su última revaloración, que fue el 23 de octubre de 2022, ella ya refería que el cuadro no tenía realmente cambios relevantes después de la administración del otro medicamento, pero también ella mantenía sus hábitos alimenticios bastante estrictos, ¿no? Y bueno, en esa época de su vida ella se mantenía muy ansiosa y muy estresada por las situaciones que ella vivía, pues personalmente. Por eso nosotros hicimos la modificación a Kentium 30 centesimal, 10 glóbulos una vez al día, esto con la intención de mantener su estado psicológico pues permanente, que ella no sintiera que ya no estaba recibiendo un tratamiento y por ende pues su cuadro volviera a reaparecer. La observación que nosotros referimos en cada una de las valoraciones de esta paciente fue la número 4, ya que ella manifestaba una mejoría sin agravación. Esta paciente tuvo la oportunidad de que se le diera un nosode, ella se le indicó uno por fluido sanguíneo y bueno, se le administró vía oral en dosis de 5 mililitros cada una y una diferencia entre una y otra de 7 días. Ella no tuvo ningún tipo de reacción adversa, de hecho, para maximizar el efecto, nosotros le dijimos que tomara 30 minutos antes y después, de absorber el medicamento, pues la persona evitara cualquier actividad relacionada a fumar, tomar café, ingerir alimentos o en sí cepillarse los dientes, ya que estas acciones podían interferir o incluso borrar pues la memoria inmunológica del producto. La paciente presentó una verdadera mejoría muy notable. De hecho, ella decía y refería que hace mucho no se sentía tan plena, que podía comer sin miedo y sin repercusiones o recidiva del cuadro clínico que en primera instancia presentaba. Para lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues bueno, estos tratamientos en los pacientes son verdaderamente muy complejos debido al alto rango de severidad y de manifestaciones clínicas que estos pueden llegar a presentar. En sí, ocasionalmente ya se manifiestan con complicaciones y como las diversas alternativas terapéuticas disponibles, pues son de gran escala, los pacientes muchas veces no se sienten cómodos tomando estos tratamientos y la calidad de vida que ellos manifiestan no es la que ellos esperan. Por ello es que nosotros, nuestro tratamiento homeopático va basado en sí en el mantenimiento de los hábitos de alimentación estrictos, aunado a una actividad física relevante, la administración de nuestro tratamiento electivo, que en este caso es el mantenimiento del nosode, y su revaloración para que nosotros evaluemos su estado general físico y emocional y podamos darle seguimiento cuando alguna anomalía se presente. La paciente mostró una mejoría que corresponde al 100% y nuestro pronóstico es bueno en cuanto a función y calidad de vida. Me presento, soy el doctor Julio Zavala y vamos a pasar con lo que sería el paciente 2. En este caso tenemos a un paciente femenino de 22 años con datos de gastroenteritis probablemente infecciosa y otitis aguda. Para lo que es su ficha de identificación, lo único relevante es que tiene 22 años y los demás datos no son relevantes, aparte de que son confidenciales. Para lo que son sus antecedentes, tenemos principalmente los antecedentes heredofamiliares. Tenemos a su abuelo paterno finado a los 81 años de edad, con un diagnóstico de asma a los 11 años y fumador durante 30 años. Su abuela paterna tiene un diagnóstico de hipertensión arterial desde hace 15 años en tratamiento con los sartán y también nos refiere que su madre ha presentado episodios de vértigo desde hace 2 meses sin enfermedades. Para los antecedentes personales no patológicos, tenemos principalmente que indicar que convive con lo que son dos perros mestizos y también con una tortuga. Y para lo que son los antecedentes personales patológicos, niega las enfermedades infecciosas pediátricas y ha tenido dos intervenciones con dos extracciones dentales. Nuestra paciente, bueno, se presentó a consulta principalmente porque refirió lo que son acúfenos en el oído derecho desde hace 3 semanas, que por las tardes empeora con una reducción de la agudeza auditiva, que lo percibe también como si fuera una vibración como de vaso con burbujas. Nos dice que se ha tratado con lo que son gotas ópticas de agua oxigenada, presenta cefaleas matutinas del lado izquierdo de tipo punzante. Y también relacionado a todo este cuadro, pues también nos refiere que presentó lo que, o bueno, que presenta gastritis desde hace 2 meses con dolor abdominal y diarrea, que esta como tal tiene la característica de que es, pues, heces de color café oscuro con amarillo y que han sido, pues, más de tres deposiciones al día.
Para lo que fue la reporterización y el tratamiento, pues utilizó lo que es el Open Rep Synopsis. Y bueno, en base a lo que era la sintomatología de la paciente, pudimos indicarle lo que era el licopodio clavatum a la 200 centesimal como dosis única. También se le indicó lo que era Nux vomica a la 30 centesimal, 5 glóbulos cada 8 horas por 3 semanas y Chininum sulfuricum 30 centesimal, 5 glóbulos cada 8 horas por 3 semanas. Ahora bien, dentro de la evolución de la paciente, cabe recalcar que primeramente, pues bueno, lo que fue nuestra paciente, por circunstancias personales no puedo asistir a lo que eran las consultas posteriores en el horario de la clase. Sin embargo, como tal, nosotros estuvimos en contacto con la paciente por un medio privado, pues a la hora a la que la paciente podía. Entonces, bueno. Lo que era la primera semana de tratamiento, que fue el 22 de septiembre del 2022, como tal, la paciente refirió que reaparecieron síntomas que ya no tenía, en ese caso, lo que era dolor en la punta de la nariz y también en los meatos o dentro de la nariz. Como tal, esto pues nos infiere una onceava observación de Ken, que como tal nos dice que pues van a haber reaparición de síntomas pues antiguos. En lo que era la segunda semana de tratamiento, que fue el 29 de septiembre del 2022, como tal, pues sí refiere a una considerable mejoría, esto con la utilización o la administración de Noxvomic a la 30 centesimal y con Chinium sulfuricum a la sexta centesimal. Entonces, como tal, pues podemos inferir una cuarta observación de Ken, que como tal va a ser una pues mejoría sin una agravación como tal. En la tercera semana de tratamiento, el 6 de octubre del 2022, bueno, la paciente nos refiere que tiene una mejoría de los síntomas, que como tal los síntomas casi han desaparecido y han disminuido su frecuencia, eh, tanto con los que se presentó los síntomas de la consulta como los que reaparecieron. De igual manera, podemos inferir una cuarta observación de Ken, en donde pues hay una mejoría de los síntomas sin una agravación como tal. Y por último, en la cuarta semana de tratamiento homeopático, que fue el 13 de octubre del 2022, pues bueno, va a referir una totalidad de los síntomas desaparecidos y curados. Estos síntomas son los que va a referir o los que refirió en la primera consulta. Como tal, también nos mencionaba que los síntomas que reaparecieron en la primera semana con el tratamiento, pues persisten, sin embargo, pues con una frecuencia muy baja y con un dolor muy bajo. Entonces, por lo mismo, pues ella nos refiere que una curación o que su curación como tal fue de un 90%, porque como tal los síntomas con los que se presentó a la consulta sí se curaron, desaparecieron completamente, pero sin embargo, pues los síntomas agregados después de la primera semana con el tratamiento, eh, pues persistieron. Y para lo que era la curación objetiva, pues como tal fue un 85% y que como tal por lo mismo, pues de igual manera, como no desaparecieron totalmente los síntomas que reaparecieron, pues por eso se infieren un 85%. Por último, como conclusión, pues bueno, la paciente refiere la totalidad de los síntomas curados en lo que era la cuarta consulta posterior por los que acudió a la consulta. Entonces, por lo tanto, pues a esta paciente se le dio de alta y sin embargo, pues cabe resaltar que aunque se presentaron lo que eran los síntomas antiguos anteriores, pues la paciente refirió mucha mejoría. Como tal, nosotros indicamos lo que era Lycopodium clavatum, Nux vomica y lo que era Chinum sulfuricum. Entonces, bien, lo que se indicó principalmente Lycopodium clavatum porque, pues, como recordaremos, pues el núcleo íntimo de Lycopodium, pues es la personalidad, que es una falta de confianza en sí mismo y en sus aptitudes. Como tal, nosotros nos pudimos dar cuenta que la paciente, pues, suele ser un poco o muy arrogante pero pues al mismo tiempo suele ser desconfiada. Entonces, como ese era un síntoma muy marcado, por eso se decidió pues la prescripción a lo que sería la 200 centesimal como dosis única. Después también se indicó lo que era Nux vomica, que de igual manera tiene mucho que ver principalmente con lo que es el núcleo de la personalidad de ese medicamento, principalmente porque es una persona muy hipersensible. De igual manera su carácter, que puede llegar a ser muy ardiente, muy irritable, pues nos sugirió
pues, que de igual manera se prescribiera, pues, este medicamento, aparte de que, pues, podría tratar también lo que son sus síntomas gástricos, como lo que era sentir un estómago extendido o con indigestión, y también para las gastralgias por las mañanas. Por último, para lo que eran los zumbidos o los acúfenos, pues, tenemos lo que es chininum sulfúrico, que como tal, pues, este va a ser un síntoma muy característico de este medicamento. Debemos de recordar que, para lo que son los tinnitus, los acúfenos, los zumbidos, pues, ese medicamento es principal porque como tal puede ser indicado en cualquier tipo de este zumbido. Como tal también nos indica que los tinnitus o los acúfenos pueden ser como timbres, campanas o rugidos, que pues dentro de lo que cabe era lo que más se parecía a como nos refería que la paciente lo sentía como pues estas burbujas en un vaso. Y bueno, de igual manera pues se podía asociar con lo que sería estos cuadros de hipoacusia, dolor de nariz y epistaxis que pues presentaba también nuestra paciente. De igual manera, para lo que son los tratamientos homeopáticos, diferentes a lo que es chininum sulfuricum y que van relacionados con lo que son acúfenos o tinnitus, pues bueno, tenemos china rubra que de igual manera se prescribe para lo que son los zumbidos asociados a lo que son vértigos, mareos y cefaleas. También tenemos lo que es natrum salicylicum, que de igual manera pues se relacionan pues con acúfenos permanentes que no cesan en ningún momento del día, pero de igual manera pues este medicamento pues se indica o se prescribe con chininum sulfúrico. Sin embargo, en este caso nada más eh, se prescribió o se indicó lo que es chininum sulfuricum porque como tal, pues era lo que más se tenía en relación asociado con sus síntomas, aparte de que la paciente de igual manera sí refería que pues en cierto momento del día, pues estos acúfenos pues se disminuían. Entonces, pues bien, dentro de la conclusión que podemos darle para todo este caso y para el pronóstico es que va a ser bueno para la función y para la vida. Me presento, soy la doctora Karen Tinajero. Ahora vamos a pasar con lo que es el paciente 3. Es un paciente femenino de 25 años con datos de cefalea y datos de dolor abdominal. Hablando de su ficha de identificación, sus datos importantes es que su ocupación es estudiante y mesera y los demás datos son confidenciales. Ahora hablando un poquito de lo que son sus antecedentes, en antecedentes heredofamiliares tenemos de importancia que su abuelo paterno presenta hipertensión y diabetes, pero estos son controlados con tratamiento. Su abuela paterna fue finada de infarto agudo al miocardio hace 3 años. Su abuela materna presenta lo que es la diabetes y enfermedad renal crónica. Y su hermana presenta lo que es salpingo-oferectomía unilateral derecha. Como antecedentes personales patológicos, nuestra paciente niega enfermedades infectocontagiosas o crónico-degenerativas, menciona que tiene alergia a lo que es la penicilina, las transfusiones son negadas y su tipo de sangre es B positivo. Y en antecedentes personales no patológicos, su alimentación es balanceada y adecuada, sus hábitos higiénicos, menciona que su baño y cambio de ropa es diario, su cepillado dental es de 2 veces al día, la vivienda es de concreto, materiales perdurables y cuenta con todos los servicios. También tiene su esquema de vacunación completo, no tiene mascotas y negó lo que son las toxicomanías. En antecedentes quirúrgicos y traumatológicos menciona que no tiene ninguno. Y en antecedentes ginecobstétricos menciona una menarca y telarca a los 14 años, gesta cero, parto cero, cesárea cero y aborto cero. Y un ciclo regular de 3 a 5 días con duración de 29 días. Ahora hablando de lo que es su padecimiento actual, ella llegó con nosotros el 6 de octubre del 2022 y presentó un cuadro agudo con 4 días de evolución, en el cual la paciente nos refería que tenía cefaleas y que estas cefaleas se iban a alternar con lo que era el dolor abdominal y ese dolor abdominal no sería con analgésicos. Principalmente, ella mencionó que tomó lo que era paracetamol, naproxeno y por última instancia ibuprofeno, pero este dolor continuaba. Menciona que agrava al comer y también presentaba lo que son náuseas, pero estas náuseas no mejoran ni agravaban con nada. Hablando ahora de lo que son los síntomas mentales, la paciente nos mencionó que le costaba mucho trabajo concentrarse y manifestaba que todos estos síntomas mentales comenzaron cuando comenzaron sus síntomas orgánicos. Ahora hablando de la repertorización y tratamiento de esta paciente, el 6 de octubre se le indicó lo que es el
vegetabilis a una 30C con 8 glóbulos cada 12 horas y se le indicó que se tomara durante 15 días por vía oral. Y la potencia en la que se indicó ese tratamiento fue debido a que nuestra paciente pues manifiesta lo que es un cuadro agudo. Ahora hablando de las notas de evolución, a nuestra paciente se le realizaron lo que son 3 consultas de seguimiento. La segunda consulta fue el 20 de octubre del 2022 y nuestra paciente nos refirió que las cefaleas ya habían desaparecido, pero las náuseas al principio desaparecieron y luego volvieron con una mayor intensidad y con mayor frecuencia. Entonces nosotros catalogamos que nuestra paciente se encontraba en lo que es la quinta observación de Ken, que la quinta observación es una mejoría corta y una agravación posterior. Ya en la tercera consulta, que fue el 10 de noviembre del 2022, se continúa con ese tratamiento de carbos vegetales debido a que nuestra paciente presentó mejoría de los síntomas y aquí ya la paciente refirió que ningún síntoma reapareció ni se añadieron nuevos y las náuseas se seguían presentando pero muy esporádicamente. Entonces podemos decir que nuestra paciente está ahora en la sexta observación de Ken, donde nos menciona que hay una mejoría muy corta porque estas náuseas, aunque son esporádicas, pues se siguen presentando. Y aquí ya se le cambió el medicamento de carbo vegetabilis, pero se le cambió solo de potencia, se le cambió a una sexta C. Y ya nuestra cuarta consulta, que fue el 25 de noviembre del 2022, nuestra paciente menciona que todos los síntomas desaparecieron, incluso mencionó que el síntoma mental que presentaba, que era que le costaba trabajo concentrarse, ya no lo manifiesta, lo cual nos indica que nuestra paciente ya está ahora en una cuarta observación de que la cuarta observación sabemos que ya es una mejoría sin agravación. Ahora, el tratamiento que nosotros le dimos a nuestra paciente, cuando repertorizamos con el Open Rep Synopsis, nos salió que era completamente compatible con Lycopodium clavatum y con Carbo vegetabilis, o en un 100%. Pero nosotros decidimos darle lo que es Carbo vegetabilis debido a que en la materia médica, citando a lo que es Vygotsky, dice que le cuesta pensar, comprender y concentrarse, va a agravar mientras come como síntoma general, que esto fue uno de los que nos manifestó nuestra paciente. También presenta lo que son las cefaleas pulsátiles, que era peor por trabajo mental. Presenta gastralgias como calambres, náuseas matinales durante la fiebre y las cefaleas. Y la paciente nos manifestaba esta alternancia de que llegaba a presentar náuseas con cefaleas. En cambio, Lycopodium clavatum solo manifiesta que tiene una dificultad de concentración, tiene confusión mental y las cefaleas mejoran comiendo. En este caso sería al revés de nuestro paciente, porque ella menciona que las cefaleas agravan cuando comen. Entonces, también el Lycopodium presenta lo que son náuseas frecuentes o continuadas de mañana, gastralgias periódicas, dolor como calambre en diafragma al agacharse, y entonces podemos compararlo que nuestra paciente su dolor es más abdominal, no tanto en el diafragma. Por eso decidimos darle lo que es el carbo vegetabilis. Y ahora como resultados, nuestra paciente nos indicó, nos dijo que su curación, en este caso que sería la curación subjetiva, es de un 100%. Pero nosotros como sus médicos homeópatas, acordamos o vimos que nuestra paciente llegó a una curación objetiva del 95%. Así que en la cuarta consulta ya dimos de alta a nuestro paciente debido a que ya no presentaba ningún síntoma. Por esta totalidad de sus síntomas manifestó ella que ya estaban curados, refiriendo que se sentía más tranquila y de hecho mencionó que le gustaría seguir tomando homeopatía si llegara a presentar otra enfermedad o alguna otra patología. Y debido a todo esto y analizando todo el caso, podemos decir que nuestra paciente tiene un buen pronóstico para la función y para la vida. En cuanto a la paciente número 4, es femenino de 22 años con datos de estrés y ansiedad. Aquí la ficha de identificación, lo más resaltable es su ocupación como estudiante y administradora de negocio familiar. Los demás datos son confidenciales. En cuanto a sus antecedentes, son los más importantes: abuelo paterno con hipertensión y diabetes controlada en tratamiento, abuela materna finada de infarto agudo al miocardio hace 3 años, abuela materna diabetes y enfermedad renal de carácter crónico y una hermana aparentemente sana. En los antecedentes personales patológicos, las enfermedades infectocontagiosas y crónico-degenerativas fueron negadas, así como las alergias y transfusiones. Su tipo de sangre es B positivo
La depresión fue sin tratamiento. Básicamente, ella no realizó ningún test como el de Beck para la depresión. Sin embargo, ella fue con el facultativo. Aquí en los antecedentes personales no patológicos, ella refiere a una alimentación balanceada, no establece cuál. Los hábitos higiénicos pues son de baño y cambio de ropa diario, cepillado 3 veces al día. La vivienda es de materiales perdurables. El esquema de vacunación está completo. La zoonosis y toxicomanías negadas. Aquí el antecedente quirúrgico relevante es una salpingoforectomía unilateral derecha. Ahí pueden ver ustedes la clave CIE10. Eso fue hace un año. En los antecedentes ginecobstétricos únicamente se resalta el ciclo regular de 5 días por 29 y básicamente el inicio de la vida sexual a los 15 años y que refiere el uso del preservativo masculino, es decir, el condón. Aquí en el padecimiento actual, gracias a la anamnesis, pudimos desglosar los mentales, es decir, ella tiene un modo de ser agradable, de llanto fácil. Esto pues se relaciona con la ansiedad laboral, quizá un principio de burnout que inició hace 6 meses. Los síntomas ya generales son de naturaleza alternante y va a agravar en horas específicas, es decir, en la mañana. Aquí con respecto a la parte física o los particulares, refirió que también una pérdida de peso repentina, también una tensión muscular que se va a irradiar a las zonas del cuello, hombro, espalda, incluso hasta los talones. Decía que tenía insomnio, no especificó cuántos días o si dormía en las mañanas. También el síntoma de la urticaria, pues aquí era muy marcado, sobre todo en las zonas de espalda, pecho y cuello que le generaban molestias. Ya en la repertorización utilizamos pues el software de OpenRep Synopsis, se obtuvo lo siguiente, gracias a ello nos dimos cuenta que el Similiomera pulsatila nigricans se mandó a la 6CH, 16 glóbulos triturados y puestos en una botella de agua purificada de 1 litro, es decir, dosis plus, a manera que ella lo pudiera tomar a lo largo del día. Básicamente fueron por 15 días esta agua de uso y esta potencia se dio porque fue un cuadro de carácter crónico y también había un trastorno funcional, es decir, el órgano faltante. En cuanto a las notas de evolución, básicamente fueron 2 consultas de seguimiento, las cuales fueron de manera directa con ella a través de los medios informáticos que se le facilitaron. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que se destaca? Que la segunda consulta, una mejoría corta y después una agravación, que es la quinta ley de Kent, aparecieron 2 síntomas aparentemente antiguos, que es ausencia de sed y menstruación corta, y por ende se aumentó la potencia a una 30, es decir, una potencia media, que entrarían dentro de lo funcional. En la tercera consulta, ya que fue el 11 de noviembre, le dimos de alta como tal porque ya no presentaba un síntoma de carácter relevante. Aquí en la discusión, citando a Vygotsky, encontramos los síntomas antes referidos y pues también Vanier refiere cómo pulsatila puede ir evolucionando, básicamente de manera que no se trate de fondo, esto haciendo como una especie de patocronia en la cual pues se puede agravar o mejorar. Ya con la parte de los resultados, básicamente aquí hay 2 puntos que se deben de destacar, que es la falta del órgano, que va a dificultar la curación, y también pues esto va a desencadenar el ámbito lesional. Gracias a ello, pues resulta su curación objetiva del 80%, la subjetiva fue bastante buena, sin embargo, recordamos que esto no se va a poder curar de manera completa. Finalmente, el pronóstico es bueno para la vida y para la función. A manera de conclusiones, podemos decir que la terapéutica homeopática ayudó a mejorar la calidad de vida de las pacientes antecitadas. También hubo una percepción objetiva y subjetiva que pueden ver ustedes en las gráficas y pues fue de manera bastante adecuada y resulta viable para las diversas patologías que aquejan a las personas. Aquí es básicamente el formato del consentimiento informado en la cual pues ellas voluntariamente y sin fines de lucro deciden participar. En los aspectos bioéticos no se vulneró ninguna normatividad o código ético, así como las normas del derecho de autor. Aquí nosotros simplemente ponemos que no hubo una financiación externa y también que no hay conflicto de interés por parte de nadie. Estas son nuestras referencias utilizadas.
Agradecemos su atención y especialmente al doctor González Soto Salvador por su tiempo, espacio y dedicación para realizar el proyecto.